Normalmente, cuando se habla de la figura del monstruo en el cine de terror, las expectativas son milimétricas y hasta cierto punto, o sea, muy reconfortantes, ¿verdad? Claro, el público sabe exactamente a lo que va, se lo espera todo. Exacto. La gente espera colmillos brillando en la oscuridad, un asesino enmascarado acechando detrás de un árbol o, bueno, una entidad sobrenatural haciendo crujir la madera de una casa abandonada. Sí, sí, las reglas de supervivencia están clarísimas. Si ves la amenaza, la única opción lógica es correr en dirección opuesta a la mayor velocidad posible. Tal cual. Ese contrato entre la película y la audiencia lleva décadas funcionando. Pero antes de meternos en faena, hola a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Un saludo enorme a todos. ¿Qué ganas teníamos de arrancar con el temario hoy? Es un verdadero placer compartir este espacio con una comunidad tan apasionada por el cine y la literatura. Y digo esto porque hoy vamos a romper por completo ese contrato clásico del que hablábamos. Ostras, ya lo creo que lo vamos a romper. En 1000 pedazos, además. Porque, a ver, ¿qué ocurre cuando el monstruo no persigue a nadie por un callejón oscuro o con un hacha? Sino que... Sino que te abre la puerta de su casa, ¿no? Exactamente. Abre la puerta con una sonrisa cálida, ofrece un lugar seguro y dice algo tipo: «Pasad, relajaos, aquí nadie os va a juzgar». De repente, la brújula del miedo salta por los aires. Es que el peligro absoluto se disfraza de hospitalidad inofensiva. Y eso descoloca muchísimo. Totalmente. Y ese es el territorio pantanoso en el que nos adentramos en nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a diseccionar una película de terror y suspense de 2019 que polarizó enormemente a la crítica. Hablamos de El sótano de Ma, título original Ma, dirigida por Tate Taylor y, como no, producida por la todopoderosa maquinaria de Blumhouse. Bueno, vamos a desgranar esto, porque la misión de nuestro análisis de hoy es explorar cómo una premisa de suspense a fuego lentísimo y una actuación central magistral pueden chocar de frente con, bueno, con un guión bastante predecible, por decirlo suavemente. Sí, sí, es un choque de trenes fascinante a nivel cinematográfico. Queremos entender qué hace que una villana sea memorable y por qué, a veces, los verdaderos monstruos no son los asesinos, sino, fíjate, la crueldad adolescente. Lo fascinante aquí es cómo esta cinta se inscribe en la evolución del género que muchos consideran la nueva edad de oro del terror moderno. Ya, ese terror que huye del susto fácil, ¿no? Eso es, una etapa que ha comprendido que a asustar a la audiencia, subiendo el volumen de golpe con el típico jump scare, pues a ver, es un truco barato, que ya no tiene el mismo impacto. Pierde la gracia la tercera vez. Claro, el terror contemporáneo que realmente deja cicatriz prefiere explorar la incomodidad psicológica y el terror social. Se trata de hurgar en dinámicas de poder muy cotidianas. En el resentimiento, en la marginación. Exacto, y sobre todo en las facturas pendientes que deja el pasado. El miedo ya no viene de lo desconocido, sino de lo dolorosamente familiar. Pues para entender cómo funciona esta película y sus fallos, hay que empezar por el cebo, la trampa de miel que atrapa tanto a los personajes como a la audiencia. El diseño de ese cebo es la premisa misma, y la creación de un espacio que emana una falsa seguridad abrumadora. Pongamos en contexto a quien nos escucha. Tenemos a Sue-En, una mujer solitaria que trabaja como auxiliar de veterinaria en un pueblo aburridísimo de Ohio. Interpretada por la inmensa Octavia Spencer, que está soberbia. Madre mía, qué actuación. El caso es que la acción detonante es súper mundana. Un grupo de chavales, liderados por la recién llegada Maggie, interpretada por Diana Silvers, aborda a Sue-En en un parking. Lo típico para que les compre alcohol porque son menores. Exacto. El rito de paso juvenil de buscar a un adulto que se enrolle y les haga el favor. Pero la genialidad de la trampa radica en que Sue-En no se limita a comprar las botellas y desaparecer. Que da un paso más allá que altera las reglas del juego. Totalmente. Les ofrece el inmenso sótano de su propia casa para que monten sus fiestas. En los textos que manejamos hoy se refieren brillantemente a estos eventos como botellones macabros. Es un término buenísimo, la verdad. Y la lógica que usa para convencerles es incontestable para un chaval de 16 años. Les dice algo así como: si vais a beber, hacedlo bajo mi techo, seguros, lejos de la policía y sin que nadie conduzca borracho. Es que les establece un refugio. Pero claro, hay una condición. Ahí está la trampa. La regla inquebrantable. Jamás, bajo ninguna circunstancia, pueden subir las escaleras hacia la planta principal de la casa. Esa es la línea roja. A ver,
Es imposible no pensar en esos documentales de naturaleza, ¿sabes? Cuando ves a los peces abisales en la oscuridad con esa lucecita colgando sobre la boca, O una planta carnívora soltando néctar. tal cual. O sea, el sótano de Swan, a quien pronto llaman cariñosamente Ma, funciona exactamente así. Es un oasis para menores con ganas de fiesta que entran solitos en las fauces del depredador. Y el éxito absoluto de este engaño descansa casi en exclusiva sobre los hombros de Octavia Spencer. Las críticas analizadas son unánimes en esto. Unánimes. Expresa más con una mirada que el resto del elenco con sus diálogos. Es que domina el arte de la microexpresión. Hay secuencias donde el guión no le da ni un monólogo, pero te hiela la sangre solo cambiando la tensión de la cara. Ya ves. Está riéndose a carcajadas con los chicos y en el milisegundo en que se dan la vuelta, la sonrisa se le cae. Se le vacían los ojos de empatía, adopta una mirada de depredadora y ese contraste constante entre calidez maternal y frialdad psicopática genera una tensión asfixiante. Y tiene mucho sentido si miramos detrás de las cámaras, porque Spencer ganó su Oscar por Criadas y Señoras, que casualmente fue dirigida por Tate Taylor. Hay muchísima confianza entre ellos. Claro, pero lo curioso es que este es su primer gran papel protagonista en terror. O sea, solo había hecho un cameo en Halloween 2 de Rob Zombie hace años. Sí, Taylor coge a una actriz que Hollywood ha encasillado como la mujer bondadosa y maternal y subvierte por completo esa imagen. Por cierto, Taylor también hace un cameo como el policía del pueblo. El oficial Granger, sí. Y la rodea de un reparto con nombres fuertes, ojo. Juliette Lewis, Luke Evans, que le da una solidez actoral poco común a estas películas. Y gracias a eso, la película se permite un lujo rarísimo hoy en día, la paciencia. A fuego lentísimo. Exacto. Durante los 2 primeros tercios, el espectador no sabe realmente qué está viendo. No hay baños de sangre tempranos ni grandes revelaciones. Compartes la misma desorientación que los adolescentes. No sabes cuáles son las verdaderas intenciones de Ma. A ratos parece una mujer trágicamente solitaria, a ratos una mente maquiavélica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos de la superficie a la psicología del monstruo. Los análisis cinematográficos recopilados señalan que gran parte del público empatiza con ella. Ostras, y tanto. De hecho, surgen comparaciones con personajes de Stephen King que me parecen súper acertadas. Es como si Carrie White hubiera sobrevivido al instituto y crecido para vengarse. O como los cuidados asfixiantes y desequilibrados de Annie Wilkes en Misery. Son clavadas. Totalmente. Y esas referencias nos llevan directamente a lo que se conoce como la fórmula Blumhouse. Películas como Déjame salir o Nosotros, que utilizan la figura de la víctima marginada. Eso es. Han entendido que el terror moderno necesita justificación. Swan no es una psicópata de manual persiguiendo a gente sin motivo. Es una víctima. Sus gestos de amor están equivocadísimos, pero anhela recuperar una adolescencia que le destruyeron. Al principio no quiere hacerles daño, quiere ser parte del grupo. Y cuando ese espejismo se rompe, viene el castigo. Y para envolver esto, el director usa muy bien elementos góticos. La casa victoriana, el sótano oscuro, la habitación prohibida arriba. Al más puro estilo Barba Azul. Y la música, por favor. Hay que hablar del innegable buen gusto musical de Mac. La escena de September, de Earth, Wind and Fire. Buah. Hay un análisis específico sobre ese momento en los textos que manejamos. Es de manual sobre cómo crear disonancia cognitiva. Suena este tema, asociado a la fiesta y la alegría, mientras los chavales se dan cuenta de que están atrapados. Es un mecanismo potentísimo. Obliga al cerebro a procesar 2 estímulos contradictorios, ¿sabes? El cuerpo quiere bailar, pero la imagen transmite encierro y peligro. Esa incomodidad es mayor que un efecto de sonido estridente. Pero esto me lleva a lanzar una reflexión crítica que varios textos debaten. ¿Sigue siendo ético, o es un cliché muy gastado, que Hollywood use enfermedades mentales o traumas como mero trasfondo para hacer un villano? Es un debate de primer orden. Vender el trauma como la génesis automática de la violencia corre el riesgo de estigmatizar. Claro, el guión juega a caminar por esa cuerda floja. Te hace dudar entre perdonar su monstruosidad por el acoso que sufrió o condenarla por lo que está haciendo en el presente. Te empuja un tira y afloja emocional que un slasher tradicional no tiene. Pero a ver, si la villana tiene tanta profundidad, hablemos de las víctimas. Porque aquí la película recibe palos por todos lados. Los adolescentes, madre mía. Es que las quejas son evidentes.
Dicen que son personajes de cartón piedra, apáticos que toman decisiones absurdas sin parar. Solo sirven como detonantes para que la trama avance, básicamente. Literal, el guión les exige un nivel de tolerancia inverosímil hacia las actitudes perturbadoras de Swan. Nadie, con un mínimo de instinto de supervivencia, aguantaría sus mensajes controladores o sus ataques de ira sin salir corriendo. Ya, estructuralmente es innegable. Pero hay una lectura sociológica en los textos que es brillante. A ver, cuéntame. Rescatan una cita de Kiko Amat, del prólogo del libro Helter Skelter sobre Charles Manson. Dice algo muy simple. Los adolescentes dan miedo. Ostras, qué frase. Y bajo esa óptica, la inconsciente maldad juvenil es la verdadera génesis del monstruo. Ya, pero justificar sus malas decisiones como un giro sociológico, no sé. ¿No es darle un salvavidas a un guionista un poco vago? La audiencia desconecta si el personaje no huye de banderas rojas gigantes. Entiendo tu punto, porque desde la butaca del cine es fácil decir, pues me voy de la casa, pero piensa en un grupo de chavales de 16 años. A esa edad eres un rebaño. Exacto. El instinto de pertenencia es tiránico. Para ellos el terror real no es que una señora mayor les persiga con una jeringuilla. Su terror más profundo, el que los paraliza, es no encajar. La presión social, la soledad. Ser repudiados si no siguen la corriente. Prefieren caminar hacia el desastre en grupo que salvarse solos y ser el paria de la clase. Visto así. Es como un rebaño que prefiere tirarse por el precipicio antes que ser el único que se da la vuelta. ¡Qué angustia! Si conectamos esto con el panorama general, la película muestra un ciclo tóxico brutal. Los adolescentes crueles del pasado, los que humillaron a Maide, se han convertido en padres mediocres o rotos. Claro, los personajes de Luke Evans y Juliette Lewis son fantasmas de sí mismos. Y sus hijos, los que están en el sótano, heredan esa misma falta de empatía. Usan a Mace sin importarles que es una persona vulnerable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque sobre el papel, con esta villana, esta lectura sobre la maldad juvenil, el suspense, debería cerrar por todo lo alto. Y no lo hace. Desafortunadamente no. La documentación recopilada es tajante. El guión promete muchísimo, pero el clímax se viene abajo. ¿Por qué es tan difícil para el género de terror aterrizar sus finales? Esto plantea una pregunta importante. El origen del problema parece estar en el guionista Scotty Landes. Venía exclusivamente de la comedia en televisión, ¿no? Eso es. Es su primer guión de cine, y la falta de pulso para el terror se nota muchísimo. La comedia libera tensión rápido con un chiste. El terror necesita retenerla. Y él no sabe retenerla. Eso explicaría el exceso de equipaje del guión. Plantea temas enormes como la culpa, el trauma infantil, pero se pierde abusando de flashbacks innecesarios en vez de desarrollar el presente. Subraya en exceso lo que Octavia Spencer ya nos estaba contando con los ojos. Rompe la regla de muestra, no cuentes. Y claro, llegamos al final y no da la talla. Tras tanta tensión contenida, el tercer acto exige sangre, exige fuegos artificiales. Y se desinfla por completo. Pasa de un thriller sugerente a un melodrama con tintes de, literalmente, telefilm de domingo por la tarde. Opta por la solución fácil. Y claro, deja insatisfechos a los fans del terror visceral, los que buscan esa calificación R de adultos. Es que muchas veces las productoras tienen pánico a cruzar la línea, ¿eh? Tienen miedo de llevar la locura hasta sus últimas consecuencias por si el público medio se ofende. Optan por finales inofensivos. Y ese es el peor pecado para un estreno comercial, porque lo hace fácil de olvidar. Totalmente. Lo que nos lleva a la conclusión de nuestra inmersión de hoy. Analizando todos los textos, El sótano de Maika es el ejemplo perfecto de una película quiero y no puedo. Es una lástima, la verdad. Pero enseña una lección magistral. Una actuación colosal como la de Octavia Spencer puede echarse a la espalda la producción, hacerla entretenida e hipnótica, pero no puede salvar un guión perezoso y un final conformista. Imposible salvarlo, por muy buena que sea ella. Aún así, creo que hay un mensaje que conecta directamente con quienes nos escuchan. Todos hemos sentido esa necesidad de encajar en la juventud, ese terror absoluto a ser el marginado, a quedarte fuera de la fiesta. Es un eco emocional indiscutible, pese a los fallos de la peli. Pues precisamente por eso quiero dejar en el aire una última reflexión provocativa, algo para que la audiencia le dé vueltas por su cuenta. A ver, dispara. Fíjate en esto. Si en esta historia el monstruo se crea por el acoso, las burlas y la marginación en los pasillos de un instituto analógico,
Un sitio del que al menos podías salir al sonar la campana e irte a tu casa. Ya sé por dónde vas, madre mía. ¿Qué tipo de villanos aterradores e indescifrables está engendrando ahora mismo la era de las redes sociales? Un mundo donde el ostracismo y el bullying no tienen fronteras físicas. Te persiguen en la pantalla las 24 horas y quedan registrados para siempre en Internet. Ostras, es una hipótesis que hiela la sangre si lo piensas en serio. Las ramificaciones de ese daño hoy en día son incalculables. Queda abierta a la audiencia para que busque la película, disfrute de los matices de Octavia Spencer, juzgue por sí misma y comparta sus teorías en los comentarios. Nos encantará leeros. Seguro que salen debates interesantísimos. Sin duda. Y con esto cerramos. Recordad siempre, a veces el verdadero peligro no es una sombra en un callejón. A veces, el peligro te espera al fondo de unas escaleras muy bien iluminadas, ofreciéndote un refresco y pidiéndote con la mejor de las sonrisas que nunca subas al piso de arriba. Hasta el próximo análisis.